Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer una breve introducción a la gestión de proyectos. Este es un tema colateral a nuestra materia, pero que me parece importante que lo tratemos, pues es difícil contextualizar, entender y ponderar e incluso entender cuestiones de ingeniería de software, de procesos, de metodologías de desarrollo, sin tener algunos conceptos básicos de gestión de proyectos. Arranquemos entonces entendiendo qué es un proyecto. La definición de proyecto más difundida, si se quiere, y en línea con lo que propone el Project Management Institute, nos dice que un proyecto es un emprendimiento temporal para la provisión de un servicio o producto bajo ciertas restricciones, típicamente presupuestarias, pero no solo presupuestarias, podría haber restricciones de distinta índole, como por ejemplo ciertas regulaciones, especificaciones, lo que fuera. ¿Sí? De aquí se derivan tres cuestiones concretas, ¿sí? La primera de ellas es la dimensión temporal que tiene un proyecto, el fin del proyecto, ¿no? Esa generación de un producto o la provisión de un servicio, ¿sí? Y las restricciones en el cual todo esto va a ocurrir. Típicamente esto se ha visualizado como tres variables, ¿sí? El alcance, que es el fin del proyecto, ese servicio, ese producto que vamos a generar, que tiene determinadas características, determinadas funcionalidades, determinadas propiedades. Un calendario que de alguna forma representa el tiempo en términos de el inicio y el fin del proyecto en su dimensión temporal, y los recursos, ¿sí? O el presupuesto de alguna forma con el cual voy a hacer el proyecto. Muy comúnmente se habla de estas tres variables como variables de control del proyecto y también se las conoce como el triángulo de acero, que de alguna forma definen las restricciones y las relaciones entre estas tres variables. Típicamente el cliente determina el alcance, el proveedor determina los recursos, determina el costo de llevar adelante, de completar ese alcance, y en tercera instancia queda abierto el calendario como herramienta de negociación o de ajuste, ¿sí? Como variable de ajuste. En general, en cualquier proyecto, lo que uno va a intentar buscar por una cuestión de salud mental, podríamos decir incluso, es una parte, la parte contratante determina una variable, la parte proveedora determina otra variable y la tercera variable queda abierta como variable de ajuste, ¿no? Porque justamente el hecho de que estas tres cosas determinen el famoso triángulo de acero implica que la modificación de alguna de ellas va necesariamente a impactar en las otras variables o al menos en alguna de las otras variables, ¿sí? Por eso es importante tener siempre una variable que nos permita ajustar. Pretender hacer un proyecto con alcance fijo, recursos fijos, calendarios fijos, implica un riesgo importante. En general, en esos casos, se hacen proyectos de esa forma donde todas las variables están fijas, pero lo que se suele hacer en esos casos es manejar algún buffer en una o varias de las variables de esto, ¿no? Yo tengo que desarrollar un software para lo cual creo que me va a llevar determinada cantidad de esfuerzo, determinada cantidad de horas hombre, ¿no? Y entonces a la hora de plantear el proyecto considero el doble, a modo de estarme cubierto por si las dudas hay algún cambio en el alcance, que es algo bastante común, al menos en los proyectos de software. Bien, más allá de esto, resulta interesante pensar cómo se determina el éxito de un proyecto. Hasta acá venimos hablando en términos de proyecto en forma abstracta, si se quiere. Si bien yo doy ejemplos relacionados al desarrollo de software, fíjense que la definición en sí no habla necesariamente de proyectos de software
y las variables que acabo de mencionar tampoco tienen que ver necesariamente con desarrollo de software. Entonces, en ese sentido, ¿cómo determino el éxito de un proyecto? En términos de la gestión de proyectos tradicional, la definición del éxito uno podría pensar que pasa por las tres variables que controlan el proyecto o que definen el proyecto. Entonces, si se hizo lo que se había acordado, en el plazo acordado, con los recursos acordados, uno pensaría que eso es un proyecto exitoso. Y a la luz de la definición formal, podemos decir que es así. Sin embargo, en la práctica hay un montón de bemoles y situaciones que nos llevan a cuestionarnos si el solo hecho de cumplir con las variables del proyecto representa éxito. Lo dejo como pregunta abierta para que cada uno lo examine y eventualmente retomaremos esto durante la clase. Siguiendo con el tema proyectos, pero pasando a otra de las cuestiones, todo proyecto tiene fases. ¿Sí? El proyecto arranca con una fase de inicio donde le empezamos a dar forma al proyecto, donde definimos una visión del proyecto, donde dejamos en claro cuál es el objetivo, cuáles son los beneficios que se esperan, cuáles son los riesgos que se afrontan. Se hace algún tipo de presupuesto y se consigue la aprobación del proyecto. Una vez que tengo el presupuesto aprobado, que tengo los fondos necesarios para llevarlo adelante y demás, confirmamos que vamos a hacer el proyecto y empezamos a transitar la fase de organización, donde ahí tendremos que justamente organizarnos para poder empezar a ejecutar. Si uno piensa en un proyecto de desarrollo de software, la fase de organización podría ser el armado del equipo, la compra de licencias, la compra de equipos, incluso capacitación de la gente que va a estar trabajando, ¿sí? Una vez que tenemos organizado el proyecto, empezamos a transitar la fase de ejecución y control, ¿sí? En el caso del desarrollo de software, bueno, es donde empezamos a codear, ¿sí? Utilizando alguna metodología, algún proceso, ¿sí? Si estuviéramos construyendo un puente, la cuestión es más o menos la misma. Tengo un inicio donde posiblemente hago una licitación, una organización, donde justamente organizamos el proyecto y en algún momento empezamos a construir el puente. Finalmente tengo una fase de cierre, donde la fase de cierre, dependiendo de qué sea el proyecto, puede tomar distintas formas. Muchas veces la fase de cierre en un desarrollo de software puede ser la transferencia de conocimiento a un equipo de soporte, puede ser la capacitación a usuarios, ¿sí? Pero eso es una de las cosas que más varía de un tipo de proyecto a otro. Otra de las dimensiones relevantes de un proyecto son los roles de los intervinientes en el proyecto. En general, en todo proyecto tengo alguien que juega el rol de sponsor. El sponsor es el que justamente, bueno, su nombre lo indica, sponsorea el proyecto, muchas veces es el que fondea el proyecto, ¿sí? Que no necesariamente es el usuario. El usuario es el que justamente va a usar el proyecto, va a usar el producto resultante del proyecto o el servicio que el proyecto está proveyendo, ¿sí? Pero no necesariamente es el que paga. Uno podría pensar, si tengo que construir un puente, bueno, de alguna forma uno podría pensar que el sponsor o el cliente en sí es el Estado nacional, sin embargo los usuarios son los contribuyentes, la gente que va a andar por el puente diariamente, ¿sí? Otro rol fundamental es el equipo de especialistas, que son justamente los que van a llevar adelante la construcción del puente o la generación de ese producto o la provisión del servicio. Y después voy a tener un conjunto de stakeholders, es el término que se suele utilizar en inglés, para hacer referencia a todos aquellos que tienen algún interés en el producto o el servicio que el proyecto está generando, ¿no? Y obviamente todos los roles que mencioné antes de alguna forma son stakeholders, ¿sí? Pero a su vez tengo otros stakeholders, ¿no? Podríamos pensar que un stakeholder es el empleado que va a estar atendiendo el peaje a la subida del puente,
¿no? Que de repente no es parte del proyecto, no es usuario, no es sponsor, ¿sí? Pero realmente tiene un interés en la construcción del puente. Bien, por último me quiero referir a lo que son las formas de contratación o venta de proyectos, ¿sí? Claro está que uno puede hacer proyectos internamente dentro de su organización, ¿sí? Donde un área de la organización de alguna forma es proveedora de otro área, o incluso puede hacer proyectos donde una organización es proveedora de otra organización. En ambos casos hay explícita o implícita una forma de contratación que determina cómo vamos a plantear las variables del proyecto. Entonces, por un lado, tenemos, antes de arrancar, digo, lo que voy a plantear acá son dos formas de contratación muy simplificadas, que son como los dos extremos. Obviamente en el medio puede haber un montón de variantes con grises, digamos, pero en estos dos extremos tenemos en un extremo lo que son las contrataciones llave en mano, también denominadas fixed price, alcance y precio fijos, esfuerzo variable, ¿sí? Son distintas formas de mencionarlo, que justamente lo que propone esta modalidad es el contratante típicamente determina un alcance, el proveedor determina un precio para ese alcance, ¿sí? Se hace un acuerdo, ¿sí? Para hacer este alcance te cobro tanto y eventualmente lo que va a ir variando es el esfuerzo que pone el proveedor, ¿sí? Me comprometí a en tanto tiempo entregar tal funcionalidad a tanto por tanta plata, entonces bueno, después si tengo que trabajar los fines de semana para llegar o no, tendré que arreglarme con eso si hice mal mi estimación o si surgieron imprevistos, ¿sí? En el otro extremo, la otra modalidad que tenemos es lo que se denomina típicamente tiempo y materiales, donde también se la denomina alcance variable o precio fijo por hora, donde el cliente muchas veces en esta modalidad es cuando el cliente no tiene en claro qué es lo que quiere construir, entonces como no lo tiene del todo claro, es difícil que uno pueda hacer una estimación y dimensionar un costo. Entonces lo que ponemos es un precio por hora, ¿sí? Vamos a ir explorando qué es lo que hay que hacer, vamos a poder cambiar el rumbo fácilmente porque como proveedor te voy a cobrar por el tiempo que yo invierto, ¿sí? No por lo que estoy haciendo en sí, no por el resultado de mi trabajo, sino por el tiempo de mi trabajo, ¿sí? Estas son las dos modalidades más comunes, como decía antes, en dos extremos. En el medio puede haber variantes, ¿sí? Pero lo que resulta interesante al mirar estas dos modalidades de contratación es pensar quién está asumiendo los riesgos de retraso en cada modalidad de contratación, ¿sí? Si yo inicialmente cuando arranco el proyecto tengo determinada expectativa de cuánto va a llevar, ¿sí? En términos de calendario, en términos de esfuerzo, de presupuesto y demás, si surgen imprevistos y hay un retraso y lleva más tiempo y requiere más plata, ¿quién va a asumir ese costo? Bueno, esto es para que lo piensen, también lo hablaremos en clase. Gracias. Esto es todo por hoy.